Saludos y cielos abiertos para Bucaramanga. Amén, Dios le bendiga, hermana Benis, y saludo a todos los hermanos que están en la plataforma y que nos escuchan a través del Facebook y otros medios. También saludamos al hermano Hernán Medina y las emisoras que están conectadas a nivel nacional a Altares de Fuego. Dios les bendiga a todos. Bueno, en esta mañana quiero ir a la palabra de Dios. Quiero enseñar un tema tal vez delicado, porque se encuentra en fuego. Digamos que es un ataque frontal contra las promesas de Dios, contra el hogar y el dar para la obra de Dios. Y quiero que miremos a través de la escritura por qué eso está vigente hoy en día, por qué la palabra de Dios nos habla claro y nos muestra que esto es fundamental en el ser humano: obedecer, guardar su hogar, creer en las promesas desde Génesis hasta Apocalipsis y preservar el hogar. Quiero ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Cuando la palabra de Dios nos dice que edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no está hablando en sí de aquellas personas, sino de la enseñanza que ellos nos dieron o nos dejaron. En este caso, son las escrituras de los apóstoles, que hoy en día la tenemos, que es el Nuevo Testamento, y también la escritura de los profetas. El apóstol Pedro, vamos primero al Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 44? Nos dice a nosotros la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 44, nos dice el Señor Jesús: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Mire cómo los judíos tienen la palabra, o el Antiguo Testamento, que es necesario que se cumpla de mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y profetas. Ellos dividen la escritura en tres partes, que es ley de Moisés, salmos y profetas. Todos conocemos que los apóstoles predicaban, era la enseñanza de los profetas. Cuando el apóstol Pedro va donde Nicodemo, le dice en Hechos capítulo 10, versículo 43, el apóstol Pedro le dice, voy a leer, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted ve el apóstol Pablo hablando de los profetas, y todas sus predicaciones y enseñanzas tenían que ver con los profetas, y si traían algo de la ley era para ilustrar, porque era sombra de lo que había de venir. Ahora, ¿qué quiere decir con todo esto? Que la Biblia está dividida en varias partes. Primero, ley de Moisés, luego salmos, profetas y apóstoles, o sea, Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nosotros debemos edificarnos en apóstoles y profetas. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando en Hechos capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pedro nos estaba diciendo, o nos dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. El apóstol Juan, cuando está hablando allí de los profetas, y Pedro, que dice que los profetas, inquiriendo diligentemente en qué tiempo, en qué lugar, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y también dice el apóstol allí que estos profetas querían saber sobre las cosas venideras.
que les fueron ocultadas para ellos y fueron reveladas para nosotros. Los profetas es muy diferente a la ley. Quiero explicar esta parte para poder hablar sobre lo que se está atacando hoy en día, sobre las promesas, el hogar y el dar para Dios. Los profetas es muy diferente a la ley. El Señor Jesús hace la diferencia a la ley de Moisés. Todos sabemos sobre el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y que en estos 5 libros está la ley de Moisés. En la ley de Moisés son 613 leyes, que habla de ley civil, que era la convivencia entre los judíos, todo lo que era civil, como la ley civil que tenemos en nuestros países. Está la ley ceremonial, que tenía que ver todo con las leyes que nos decían cómo sacrificar un animal, cómo ofrecer una ofrenda, cómo vestirse sacerdote, cómo manejar ciertas cosas, las impurezas. Todo eso era ley ceremonial, que el apóstol Pablo habla en Efesios 2:20, que eso ya el Señor Jesús cumplió todas esas ceremonias por nosotros. La ley civil, pues nosotros tenemos ley civil y el Señor también abolió eso de ojo por ojo y diente por diente, pero la ley ceremonial no ha pasado, porque en la ley estaba escrito no matarás, y nosotros como cristianos hoy en día no podemos decir yo no obedezco la ley, por eso puedo matar. No, porque eso es pecado. La ley moral es todo lo que tiene que ver con el pecado, lo que nos muestra el pecado, ¿sí? Todo lo que nos dice que es malo. Entonces, si usted va a leer el Antiguo Testamento, los primeros 5 capítulos, o los primeros 5 libros mejor, allí usted va a encontrar la ley de Moisés, y usted va a encontrar cosas ceremoniales que ya la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo las cumplió. La ley civil, el Señor Jesús dijo que ya no se obedecía, y reafirmó la ley moral, el amor hacia Dios, el amor al prójimo, el saber que es pecado. Y eso es cumplir la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús. Pero lo que nos muestra el pecado, sí debemos obedecerlo, sea que esté en Génesis, como es la sangre, que pasó desde Génesis capítulo 7, que el Señor dijo que no debían comerla, cuando en Levíticos también lo dice, en Hechos capítulo 15 también nos habla. Es algo que nos muestra que está mal, y el Señor lo ha estructurado, ha permanecido hasta el día de hoy. Nosotros debemos entender que hay cosas en la Escritura que el Señor va a dejar allí permanentemente, como son las promesas. Las promesas como Génesis capítulo 12, versículo 7, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Bueno, todas estas promesas, las 5,000 promesas que están en la Escritura, no han pasado, no son ley, porque eso es un compromiso de Dios hacia la humanidad, como por ejemplo no volver a castigar al mundo, digamos así, destruir el mundo por medio del agua. Eso no era ley, eso no era, digamos, allí otra dispensación, y que hoy en día ya no se cumple. No, se sigue cumpliendo porque es la palabra de Dios. Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que la palabra de Dios es la que sostiene y preserva el mundo entero. Entonces, lo que son promesas, cuando usted y yo estamos leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, en una parte donde el Señor se compromete a santificarnos, guardarnos, bendecirnos, esta palabra se cumple y es efectiva hoy en día. Hay personas que están diciendo que del Antiguo Testamento las promesas ya no se ejecutan en nuestra vida o ya no están vigentes. Hay algunos que leen los Salmos pensando que eso es del Antiguo Testamento y que ya no tiene ninguna validez en estos días. Si usted levanta su voz
con el Salmo 91, el Salmo 121, cuando usted lee el Salmo 68 en una liberación, cuando usted está allí confesando la palabra, esa palabra es efectiva, es poder de Dios, actúa de una manera poderosa. Cuando usted lee Jeremías capítulo 17, versículo 14, que dice, sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, porque han de decir la gente, ¿y dónde está la palabra de Dios? Que se cumpla ahora. Esos son promesas, ningún arma forjada contra ti prosperará. Todas esas promesas están vigentes desde Génesis, Apocalipsis, porque es el compromiso de Dios, es Dios diciendo esta palabra que yo he dado, estoy dispuesto a responder por ella hasta el fin, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que tiene que ver con las promesas están vigentes. Si alguien le predica a usted que hay promesas que no están vigentes, que no debe creer en esto, en aquello, que Deuteronomios capítulo 28, que seremos benditos en la ciudad, seremos prosperados en la ciudad o en el campo. Esas promesas siguen vigentes por obedecer, por creer en el Señor, porque Él ha dado esas promesas al que cree, le sigue. Amén. Al Señor. No podemos dejar que el enemigo en este tiempo trate de destruir esa área de nuestra vida. El creer en Él, el ver en su palabra, el rescatar de su palabra, lo que podemos hacer efectivo para nuestra vida. También el dar. Hay muchas personas que dicen que Malaquías capítulo 2, que eso es ley. Son personas que, como dijo el Señor Jesús, erran ignorando las escrituras, porque son profetas. El apóstol Pedro, como leímos en Hechos 3:24, que todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado de estos días, el apóstol Pablo dice que nuestro fundamento está en apóstoles y profetas. Y el Señor Jesús dijo cuáles eran los libros de los profetas. Quiero resaltar algo, miren. Moisés manda el divorcio. Moisés manda el divorcio. Pero Malaquías dice que Jehová aborrece el divorcio. ¿Cómo puede estar algo en la ley que Dios aborrezca? Y Malaquías habla duro, duro. Dice, por cuanto has sido leal con la mujer de tu pacto. Dice, yo no recibiré la ofrenda. Así lloren, se lamenten, traigan una buena ofrenda, yo no la voy a recibir, porque ha sido desleal. Porque yo, Jehová, aborrezco el repudio. Eso dice Malaquías del 2, del versículo 13 al 16. Entonces, y Moisés manda, permite el divorcio. Entonces, ¿por qué? Hay dos cosas ahí. Primero, la ley de Moisés es muy diferente a los profetas. La ley de Moisés llega hasta Deuteronomios y son 613 leyes. No es que en Jueces o Samuel o Isaías se aumente otra ley. No, fueron 613 leyes y están hasta Deuteronomios. Nadie le aumentó ni le quitó a la ley de Moisés. Ahora, después de Deuteronomios, el Señor Jesús involucra eso como salmos y profetas en Lucas 24:47. Y aún los judíos reconocen la Biblia en tres partes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando está allí el profeta hablando, él vive en el tiempo de la ley, pero sus escritos no son ley, son proféticos. Esa es la primera parte. La segunda parte, el Señor Jesús en Mateo capítulo 19 está diciendo que eso fue, lo mandó Moisés por la dureza de corazón de los hombres de ese tiempo, y hoy en día también, pues hay dureza de corazón, pero dice la Biblia, el Señor Jesús resalta allí que fue un mandato a Moisés. Por algo dijo el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor.
1 Corintios 7:10, que la mujer no se separe, y si se separa, quédese sin casarse. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, mando no yo? Porque pues reconocía que hubo un error por la dureza del corazón y lo mandó Moisés. Y uno ve ciertas cosas en el Antiguo Testamento, como es el Número, cuando iban a enviar los 12 espías, el Número dice que fue el Señor. Pero en Deuteronomios, allí Moisés les dice al pueblo de Israel, no, no fui yo el que los envié, fueron ustedes los que vinieron a mí a decirme que era mejor que fuéramos a reconocer la tierra. Entonces uno ve una claridad en la palabra de Dios allí cuando nos muestra esto. Ahora, el Señor aborrece el repudio. Él aborrece esto y nosotros debemos mirar lo que es la moralidad, lo que tiene que ver con guardar el estándar de la santidad, lo que nos muestra el pecado. Hay cosas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Números, que no son ley ceremonial ni civil, pero sí son ley moral, lo que nos muestra el pecado. Esas siguen vigentes, el no matar, el no desear los bienes o la mujer del prójimo, el cuidar de los demás, el amar al prójimo. En todo lo que nos muestra el pecado, estas áreas de nuestra vida debemos, como le digo, cuidarnos en eso y no cometer estos pecados. Por ejemplo, Levíticos capítulo 5, versículo 4 dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Eso no es ley ceremonial, ni ley civil. Eso es ley moral, lo que muestra el pecado, igual que no matarás. Y está vigente hoy en día. Si alguien hace un juramento, entiéndalo o no lo entienda, en ignorancia o no ignorancia, es responsable delante de Dios. Igual que lo que dice el Señor Jesús en Mateo 12:36, que de toda palabra por ociosa, o sea sin oficio, con oficio, entendiéndola o diciendo que fue por molestar, dice, tendremos que dar cuenta de ella en el día del juicio. El apóstol Pablo también nos escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 15, y nos dice que un pacto aún hecho por hombres, habla allí la escritura, no es revocable. Nos dice el apóstol Pablo, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 15, nosotros debemos entender, amén, que los pactos matrimoniales no son pecados. Los pactos, el pacto que dice Malaquías, que Dios es testigo entre el pacto con la mujer de tu juventud, el estar allí delante de Dios y los testigos, eso no es pecado. Eso es un compromiso delante de Dios y de los hombres. Por lo tanto, no es perdonado, porque no es pecado. Cuando dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, no está hablando por ejemplo, que el Señor va a cambiar nuestro cuerpo. Está hablando del pecado, de las consecuencias, de las situaciones que hayamos vivido. Pero hay cosas que el Señor no va a volver nuevas, como en nuestro cuerpo, como es, digamos, la edad que tenemos, como ciertas decisiones que las tomamos, el Señor nos perdona, amén, pero en el lugar donde estamos, allí el Señor nos va a bendecir, no nos va a dar un lugar, digamos, que usted va a nacer de nuevo, no sé si me hago entender, pero no todo va a ser cambiado, solamente lo que es pecado, lo que nos afecta, todas esas situaciones.
porque aún llegando al Evangelio con un arrepentimiento, llegando al Evangelio y siendo bautizados, llegando al Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo, seguimos con una conciencia, tenemos la conciencia limpia, pero con la mente, la memoria de todo lo que vivimos, recordando todo eso y teniendo allí expuesta en nuestra vida y que si queremos seguir la vida nueva o recobrar el viejo hombre, que Dios nos guarde. Lo mismo pasa con lo del pacto matrimonial. Nosotros cuando hicimos ese pacto en un altar, allí el Señor recibe ese pacto. Incluso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, que los que hacen ese pacto se santifican entre sí. El marido santifica a la mujer santifica al marido y los hijos son santos. De lo contrario, nuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Entonces la palabra de Dios habla de esta situación. El matrimonio está en un peligro tremendo, en una situación tremenda. Nosotros debemos predicar sobre preservar el matrimonio, guardar el matrimonio. El enemigo está atacando con todo eso y hay una confusión en los cristianos que piensan que todo es igual o que hay cosas que ya se desecharon y que están allá, pero hay que entender esta parte porque la Biblia dice en Amós capítulo 4, versículo 6, Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y desechamos el conocimiento. Debemos escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna y nos hablan de Cristo. El apóstol Pablo nos dice fundamentémonos, no solo en la enseñanza del Nuevo Testamento, las escrituras que nos dejaron los apóstoles, sino también la de los profetas. Y el apóstol nos advierte allí de todas estas situaciones. Debemos conocer esas áreas. Debemos entender que lo que nos muestra el pecado del Antiguo Testamento es vigente. Las promesas son vigentes. Que lo único que no es vigente es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16, todo lo que es ceremonial. Ahora, hay gente que dice que el dar en la iglesia, los diezmos, las ofrendas, eso eran de la ley. Fueron incluidas entre la ley, pero eso no es ley ceremonial. Porque si nosotros obedecemos, vuelvo a decir, no matarás, ¿por qué no podemos obedecer lo que tiene que ver con promesas, el dar? Malaquías no está hablando, está viviendo en tiempo de la ley, pero su escrito no es ley. Nosotros debemos entender esa área, que el enemigo quiere primero debilitar la obra de Dios con el que usted y yo no demos, y segundo, robarnos la bendición, robarnos esas promesas que Dios ha dado de abrirnos las ventanas de los cielos, que está allí en Malaquías, es una promesa de Dios. Allí se involucra Dios. Prueben ahora en esto. ¿Dónde dice eso la ley? Pruébenme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el Señor está dispuesto a bendecirnos. Tenemos que guardar nuestra vida. Estamos en un tiempo de crisis tremendo, donde dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay demonios, doctrinas de demonios, que están dispuestos a hacerle daño a una persona si se deja, quitándole la fe, dañándole, robándole el hogar y destruyéndole su vida espiritual y luego matándolo. Tenemos que poner cuidado con eso y guardar esos fundamentos, ese camino antiguo, esa senda antigua que nosotros hemos recibido y preservar el matrimonio, la fe en las promesas de Dios, el ayudar a apoyar la obra de Dios porque es de bendición para nosotros. Nosotros debemos fundamentarnos en apóstoles y profetas y debemos ya estar enseñando
porque no el Señor nos dice que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Yo creo que es bueno que nosotros en esa área sí nos fundamentemos, estudiemos bien, nos preparemos y defendamos lo que es la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga por este precioso tema. Gloria al Señor en esta mañana. Tema controversial para muchos, pero es palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo.